Hola, soy Alejandra Zorrilla de Identidad y Desarrollo, una organización orientada a fortalecer la identidad e impulsar el desarrollo sostenible a través de la revitalización de la cultura, la biodiversidad y las relaciones entre las personas que compartimos el mundo. Hoy les voy a platicar sobre el cambio frente al cambio. Parece que hay dos motivos por los que las cosas no cambian, porque siempre se han hecho de una manera o porque nunca se han hecho de otra forma. Hemos aprendido tan bien lo que se debe hacer y cómo, que cuando la realidad cambia, preferiríamos luchar para que regrese a lo que era que aceptar una nueva realidad, adaptándonos a ella y haciendo las cosas de manera diferente. Así las cosas, parece que lo primero que tendríamos que hacer para enfrentarnos al cambio es comenzar a desaprender lo que ya no es vigente. Desaprender supone, entre otras cosas, reinterpretar, renunciar y sacrificar. Y sacrificar significa, entre otras cosas, renunciar a algo para conseguir otra cosa. La sola palabra nos asusta, pues la usamos cotidianamente para describir muertes, particularmente muertes provocadas, que son algo mucho más incomprensible que la muerte misma. Desaprender implica decidir con valentía e inteligencia emocional qué conocimientos conservamos, qué desechamos, qué reciclamos y qué desconocemos. O más bien, qué de eso que ya conocemos como bueno, reconocemos como inválido o improcedente. Cada vez que elegimos estar en un lugar, estamos decidiendo necesariamente dejar de estar en cientos de lugares. Y cada vez que decidimos opinar algo, estamos dejando de opinar lo contrario y otras muchas posibilidades de opinión. Visto así, parece que con cada decisión perdemos más de lo que ganamos y eso nos duele. Pero el dolor no tendría que hacernos sufrir, sino reaccionar. El dolor y el miedo son herramientas que, bien usadas, nos permiten sobrevivir, nos hacen quitar la mano del fuego que nos quema o escondernos de un depredador. Tal vez parte de aprender a desaprender es aceptar las emociones sin juzgarlas como buenas o malas, sino como maestras, como señales que nos permiten relacionarnos con el entorno y con los demás y con nosotros mismos. Educación para la paz. Desde luego, desde que tengo memoria, recuerdo haber escuchado y debatido sobre lo importante e incluso indispensable que es la educación para construir un mundo de paz, de libertad, de justicia y de prosperidad. Ya en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU, plantea que la educación tendría por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, que favorecería la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos. Estas aspiraciones no son una moda moderna, son una búsqueda antigua como la antigüedad. Sin embargo, seguimos cargando viejos paradigmas relacionados con premios y castigos, con manipulaciones de quienes, según nosotros, saben menos que nosotros, de la idea de que es más importante obtener un certificado que aprender, de que es más fácil hacer por los demás para que no se equivoquen, que permitir que cada persona experimente y aprenda por sí misma. En el informe de la UNESCO de 1972, realizado por Fabre y sus coautores, ya advertían que era necesario aprender a hacer, pues en materia de educación, las falsas soluciones son tímidas, en realidad son costosas, y desde entonces sostenían que para responder a las nuevas demandas de la sociedad, las fórmulas tradicionales de educar o las reformas parciales serían insuficientes. Hoy, seguimos diciendo a la mayoría de los educadores y de los estudiosos de la educación lo mismo, pero seguimos copiando los mismos vicios del pasado. Hace decenas de años, algunos grandes pedagogos como María Montessori, Jean Piaget o Paulo Freire, por citar a los más citados, han propuesto fórmulas y concepciones tendientes a aniquilar la relación de poder-sumisión entre maestros y alumnos, para que los aprendices podamos crecer a nuestro propio ritmo, impulsando el derecho a experimentar, a reflexionar y a externar ideas, a cultivar nuestras cualidades emocionales, sociales y de convivencia, y a ejercitar nuestra memoria y demostrar nuestra autonomía. Pero ¿cómo sería posible si los maestros estamos atados a procedimientos y evaluaciones que limitan nuestra propia autonomía? En el informe de 1996, Debois y sus compañeros decían que el mundo estaba de parto, en los albores del nuevo siglo, y propusieron plantear 4 pilares de la educación:
Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Estos 4 cimientos aún se tambalean en la práctica, aunque se sostienen bien en la teoría, pues su vigencia deriva de la conciencia de aquello que a veces llamamos educación tradicional no está ayudando a generar un mundo de paz, ni de inclusión, ni de armonía. Tal vez yo plantearía una cuestión adicional: aprender a gozar el aprendizaje, a verlo como un privilegio y no como una obligación. Me parece que reivindicar el gozo y el disfrute como motor del desarrollo es un asunto que hemos de explorar, pero tendríamos que desaprender a estudiar por obligación. Tendríamos que desaprender a hacer las cosas por obligación. No quiero dejar de mencionar el gran eslabón, educación y desarrollo en los umbrales del siglo XXI, publicado por la CEPAL en el año 2000, en el que Ernesto Otón y Martín Jopeyan sostienen que la necesidad de transformar los esquemas de educación en la región es necesaria para contribuir a reconciliar el crecimiento, la equidad y la participación de nuestros pueblos en las sociedades del futuro, considerando la importancia del conocimiento y la innovación como ejes del desarrollo. Casi 20 años después, enmarcamos la reunión de ministros de educación de la región que se llevó a cabo en junio de 2019 para reforzar la red latinoamericana de educación en información de contexto que no nos deja estar tan optimistas, aunque en realidad el optimismo no depende de la realidad, sino de lo que hacemos con la realidad. Resulta que pese a los esfuerzos realizados para la atención de la primera infancia en nuestra región, la educación aún no se considera integral, que la tasa de asistencia de niñas y niños de 4 y 5 años a la escuela en 2018 muestra que casi la cuarta parte no asiste los primeros años del nivel educativo. Aunque no se menciona la relación de poder-sumisión entre padres e hijos que se quedan en sus hogares a esa edad, yo me permitiría dudar que exista la posibilidad de que estas pequeñas personas vivan en un medio que propicie su desarrollo equilibrado. Para seguir con los datos, más de la tercera parte de quienes entran a la primaria no la finalizan. La mitad de los adolescentes que debieran terminar la secundaria no lo logran. Y quienes se gradúan en este nivel no suelen haber aprendido lo necesario para desempeñarse en la vida adulta. A eso se suma que los países de la región se encuentran entre los más altos porcentajes de ninis que ni estudian ni trabajan. ¿Ni cómo ayudarnos? Después de estudiar las reacciones y las relaciones entre unos y los otros, desde el turismo y la promoción cultural, que son 2 de los ámbitos en los que he tenido la oportunidad de desarrollar diferentes proyectos y propuestas, y analizar cómo el turismo y las industrias culturales podrían ser instrumentos para fortalecer la educación no formal, estudié pedagogía para tratar de entender las complejidades de enseñar a aprender. Un tema me ha llevado al otro y tratando de encontrar una fórmula para construir una fórmula, comencé a interesarme en la física, las matemáticas, la biología y los sistemas. Entonces, eureka, aunque parezca contradictorio, mi búsqueda se enfrentó con la posibilidad de desaprender en lugar de aprender. ¿A quién se le ocurrió la idea? Algunos dicen que fue Alvin Toffler, quien manifestó que los analfabetas del siglo XXI no serían aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepamos desaprender. También se reconoce al psicólogo inglés Gregory Bateson, que dijo que no podemos vivir sin un borrador o goma de borrar, o como le digan a algo que desvanece algo previamente escrito. ¿Y qué me dicen de Einstein y su famosísima frase: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo? Y cito el multicitado Einstein, que me encanta, para incorporar al desaprendizaje palabras como relatividad, cosmología, que nos invitan a reflexionar sobre la búsqueda o no de la verdad absoluta. Y cito también a la poco recordada Marianne Diamond, la científica que descubrió la plasticidad cerebral, estudiando y comparando el cerebro del famoso genio alemán contra otros cerebros de personas menos renombradas. La plasticidad cerebral tiene que ver con la capacidad del cerebro de recuperarse o reestructurarse, dado que las neuronas pueden regenerarse tanto de forma anatómica como funcionalmente, y así formar nuevas relaciones y conexiones sinápticas. De acuerdo con Laura Jurado, la plasticidad cerebral nos permite cambiar y aprender desde el principio de nuestra vida hasta el final, a cada cual su cerebro.
El sistema educativo en la mayor parte de los países de Latinoamérica ha tratado decenas de años de incorporar a la enseñanza la física newtoniana, los descubrimientos einsteinianos relacionados con la relatividad. Se tardan y se tardan. Solo por mencionar un tema que me parece más relacionado con el intento de mantener el orden jerárquico que de compartir los complejos descubrimientos científicos de vanguardia. Eso de la relatividad no siempre nos conviene para establecer reglas claras para controlar a la sociedad. ¿Cuándo vamos a tardar en aprender a enseñar a vivir en paz si no empezamos a vivir en paz? La verdad nos urge cambiar. El gran dilema al que nos enfrentamos es cómo saber qué aprender y qué desaprender. A quien se le ocurrió primero pensar en desaprender, no importa mucho, porque hoy reconocemos que en la procreación de conocimientos no es tan importante quién lo dijo, sino qué granito ponemos cada uno para lograr una solución de algo, qué granitos llegan por algún motivo a nuestro sistema, a ese sistema vivo, en el que somos receptores y emisores, títeres y a la vez titiriteros. Eduquemos a los niños, solemos decir, como un asunto relacionado principalmente con los infantes y jóvenes, pues son ellos quienes, según nosotros, los adultos, cambiarán el mundo algún día. ¿Y nosotros? Nos olvidamos que fuimos jóvenes, niños apenas hace un rato, y los jóvenes serían los viejos dentro de muy poco tiempo. ¿Será que el futuro del mundo está en manos de los infantes y los jóvenes o también de quienes somos adultos? En mi opinión, el futuro del mundo está siendo construido hoy por quienes vivimos hoy, sin importar nuestra edad. Podríamos leer a Silvio Santoni, experto en el estudio del desarrollo del ser, quien nos propone educarnos de manera diferente, consciente y propositiva en todas las situaciones y etapas de la vida cotidiana. Parece que a los adultos se nos olvida de pronto que somos nosotros quienes educamos a quienes nos siguen. Y por más que hoy los pequeños nos enseñen sobre tecnología y por más que nos empeñemos en transformar a los demás, es imperativo que logremos reinventarnos a nosotros mismos para facilitar la reinvención de quienes vienen detrás de nosotros. La dificultad que tenemos a veces es que sabemos demasiado y para aprender nuevas cosas solemos necesitar desaprender otras. Por supuesto, los más jóvenes serán los dueños del futuro algún día, pero cuando lleguemos al futuro serán adultos, por lo que me parece un poco loco pensar que, de alguna manera, es responsabilidad de los jóvenes cambiar el mundo. ¿De verdad vamos a seguir posponiendo el cambio in secula seculorum, como se decía hace siglos, de generación en generación? Apenas ayer estábamos en el jardín de infantes y los adultos nos veían con esperanza para que cambiáramos otras cosas que ellos no pudieron. Hoy en día vivimos en un planeta cada vez más poblado y conectado, donde los campos de la actividad humana interactúan cada vez más entre aquí y allá, donde el desarrollo local y mundial se comprenden cuando se incorporan murándose al mismo tiempo de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Los prospectólogos, que solían ser capaces de predecir el futuro o al menos asegurar algunas tendencias, nos dicen desde hace rato que están solo seguros de tres cosas: de la incertidumbre, del cambio y de la velocidad del cambio. Esto parece tener relación con una mayor cantidad de elementos relacionados entre sí, algo que hoy nos permite y nos obliga a la tecnología. La comunicación se ha personalizado al punto que parece llevar las interrelaciones personales a interacciones despersonalizadas. Las fugas de información veraz son tan peligrosas como la desinformación a través de la mentira. Y parece que no hay más remedio que reaprender a leer, a interpretar, a desechar muchas verdades, aún siendo ciertas para algunos en algún contexto, porque solo nos confunden cuando las aplicamos a la propia realidad. Eso en la cultura y eso en el turismo también, eso en la economía y eso en la sociedad. Ya quedamos que desaprender duele, duele tanto como perder lo aprendido, duele más que tirar ese zapato que ya no sirve, pero que nos ha acompañado por tantas aventuras y a la que ya le tenemos cariño. Aprender y desaprender. ¿Qué aprender y qué desaprender? Depende de cada persona, de lo que es, de lo que aspira a ser, de lo que vive en cada circunstancia. Depende de cada destino, depende de cada empresa, depende de cada quien lo que quiera.
Hasta ahora solo puedo percibir que no hay más remedio en aprender que optar con conciencia y que cada quien debe aprender lo que es necesario desde su propia realidad. Obediencia y fe ciegas son dos conceptos que me gustaría mucho platicar. Son asuntos claves en los que hay que reflexionar para poder pensar en el desaprendizaje. Si la obediencia horizontal sirvió para siervos y para gobernados en las monarquías absolutistas y los procesos verticales, fueron indispensables para que los capataces dirigieran a los obreros o a sus gentes en la era industrial y en algunos contextos, me parece que hoy lo que sirve para transformarnos es pensar libremente y vincularnos en red. Si los dogmas de fe sirvieron para avalar la idea de que existe una verdad absoluta e incuestionable dictado por la sabia autoridad, hoy solo nos sirven para reconocer que la verdad es más bien relativa, que todos somos parte de lo mismo, que somos a la vez diferentes e iguales, influenciados e influenciadores, alumnos y maestros, como decía hace rato, títeres y titiriteros. El pensamiento libre no puede obedecer los cánones preestablecidos, y mucho menos a aquellos en los que no creemos. La desobediencia, entonces, es un requisito del desaprendizaje. ¿Pero cómo? ¿Acaso estoy sugiriendo decir a nuestros hijos, desobedéceme, mijito, a los ciudadanos, desobedezcan las leyes que no les gustan? Tal vez sí, pero no así. Desobedecer por desobedecer ha de ser tan estéril como obedecer sin pensar por qué obedecer. Hace algunos días preguntaban en una reunión urbana a propósito de la obediencia, oigan, ¿por qué creen que actualmente practicamos la mayoría y usamos un cinturón de seguridad al manejar? La respuesta más generalizada fue, porque si no me multan. En ningún caso estoy proponiendo que mi muestra es representativa de toda la sociedad. Solo quiero advertir que más de la mitad de las personas que estaban presentes en aquella reunión habían conseguido una maestría en alguna universidad prestigiada. Había sido posible convencernos de usar cinturón de seguridad para cuidar nuestra vida y la de quienes compartimos un auto por conciencia propia en lugar de por una multa. ¿Habría sido más tardado? ¿Más caro que pagar policías por doquier para multarnos cuando no cuidamos nuestra vida? En estos días vivimos la crisis de salud provocada por el COVID-19 y me asombra que algunas personas estemos esperando un toque de queda para dejar de salir de la casa o una multa para usar un tapabocas cuando nos es imprescindible salir. ¿No tendríamos que estar esperando información que nos permitiese tomar una decisión inteligente y en conciencia? ¿Podría ser que nosotros mismos quisiéramos cooperar y colaborar para no contagiar a las demás personas que viven en nuestros territorios, en nuestros barrios, cerca de nosotros? Podría llenar cientos de páginas de ejemplos para reflexionar sobre cómo estamos acostumbrados a ser manipulados y al premio y al castigo. Podría también hablar sobre que la desobediencia civil ha permitido abolir la esclavitud, cambiar las leyes, las costumbres, cuestionarnos para transformar lo que nos servía. Supongo que seguirá siendo el eje de la búsqueda de la libertad. Nada fácil, pero si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría, como decía ese anuncio que se ha convertido en un dicho popular. Y la obediencia ciega es íntima amiga de la fe ciega. Me parece que hemos de desaprender que existe una verdad absoluta para poder acostumbrarnos a desaprender. Hemos de desaprender que lo teórico supera el conocimiento práctico, que se requiere un título universitario o un diploma para saber que alguien sabe y que su opinión cuenta. Hemos de desaprender a creernos mucho o a creernos poco. Hemos de aprender a preguntárnoslo todo, a observar el horizonte simbólico que trasciende el mundo físico, aunque se manifieste en el mundo físico, cuando declaramos nuestra aspiración de futuro. La cosa es que el concepto de olvido activo del conocimiento previo se ha convertido en un concepto que se está propagando de forma más rápida cada día, con la consecuente inquietud sobre sus impactos en la cohesión social, las dependencias del contexto y demás asuntos ontológicos relacionados con la existencia de la realidad, la relación entre el ser individual y colectivo, el pensamiento lógico e ilógico, el orden y la transformación y la acción colectiva.
El hacer un esfuerzo consciente para decodificar y desconocer patrones establecidos, abandonando esas zonas de comodidad intelectual que nos llevan a concluir que no hay una conclusión, no hay un modelo, hay múltiples posibilidades de aprender y de desaprender. Por supuesto, hay que pensar que hay tantos mundos como cabezas y que cada uno es cada cual, y eso nos inquieta. Estamos acostumbrados a valorar, a salvaguardar, a proteger y defender lo que nos enseñaron y lo que sabemos. Nosotros últimamente, hace unos días, apenas menos de un mes, lanzamos nuestros cursos en el campo digital y se me ocurrió poner en una nota antes de aplicar un cuestionario de refuerzo a quienes lo tomaron, mis cursos que son autogestionados, y la nota dice que cada vez que alguien elija una respuesta, sabrá que desde mi punto de vista, cuál es la opción correcta o no y por qué. Pero que lo importante es que sea correcta para sí mismo y que se pueda responder a sí mismo y que le ayude a reflexionar. Y bueno, que si le surge alguna nueva duda, pueden regresar a explorar las lecciones o buscar nueva información que les amplíe sus dudas. Al principio, la reacción del equipo y la reacción de mis aliados fue, ¿cómo? ¿Para qué quiero un curso de una maestra que no me asegure que lo que dice es la verdad? Y pues yo dije, pues no estoy segura de que todo aplique en todos los casos, así que ni hablar. De esa manera, pues tengo que plantearlo. Por supuesto me topé con un problema. La propia plataforma no solo sabe cómo tratar algo así, está programada para que solo los participantes que acierten el 80% de las respuestas puedan pasar a la próxima lección. De manera que tuve que advertir a mis aprendices o a mis participantes, a mis compañeros del viaje de aprendizaje, que por favor me dieran por mi lado en la medida de lo posible, con la tranquilidad de saber que cada persona decidiría cómo usa aquello que sugiero y la esperanza de que algunas de mis respuestas les parecieran suficientemente exóticas para que me retaran a reflexionar. Tenemos un problema. El autoaprendizaje es un asunto personalísimo. El buffet está puesto ahí para todos. Todos nos registramos y pagamos un tiempito de nuestro ocupado, desocupado tiempo en estos tiempos para meter nuestro correo, nuestro nombre, pero cada uno toma después lo que decide tomar. Para mí, el papel que certifica que alguien tomó un curso no tiene tanto valor. El aprendizaje, en cambio, es invaluable. Hemos notado por ahí, y les comparto, que algunos de los participantes en los cursos logran obtener su diploma en 7 minutos, justo el tiempo que les toma picarle a siguiente lección, y les es suficiente una imagen imprimible con su nombre y un pajarito lindo que tiene el diploma, y tal vez pueden tener después un reconocimiento de alguna autoridad con la que ahora hemos hecho una alianza. ¿Qué le vamos a hacer? Cada quien decide qué es importante para sí. También tenemos quien tardan 48 horas en un curso prendido. Evidentemente solo dejan abierta la plataforma, consumiendo recursos y energía de la comunidad de aprendizaje y del planeta, mientras hacen otras cosas o se hacen locos. Nos da un poco de tristeza. Si lo hacen a propósito, estamos pidiendo que reconsideren el uso de nuestros recursos. Si lo hacen sin darse cuenta, también que consideren, que piensen en los demás. Estamos esforzándonos mucho por poner a disposición de quienes quieren aprender nuestros recursos y les agradecemos su consideración, pero no vamos a parar por ellos. Otras personas, en cambio, han mostrado un comportamiento muy distinto, comparten sus conocimientos y sus reflexiones en la comunidad de aprendizaje. Ponen los resultados de sus ejercicios en las redes, permiten que otras personas aprendan, nos sugieren cosas. Esas personas nos han alimentado y nos han ayudado a crecer, han colaborado con sus comentarios y sus reflexiones. A ellos les agradecemos su entusiasmo y apoyo, porque juntos estamos aprendiendo y reaprendiendo a aprender, a crear, a hacer, a vivir, a gozar estar en comunidad en este tiempo que estamos viviendo. Cada quien decide lo que goza, lo que aprende, lo que toma y lo que deja. No es a un profesor al que uno hace loco, es a sí mismo cuando está ocupando su tiempo por ir a una clase que no disfruta, por una clase que no le importa. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo permitimos que las personas puedan venir cuando gozan
ir a gozar otras cosas cuando es otro lugar donde tienen que aprender. Las comunidades de aprendizaje ya no pueden ser autocráticas. Si los maestros nos convertimos en facilitadores, seremos capaces de generar redes que faciliten la co-creación, la colaboración y la corresponsabilidad de los participantes que quieren participar, al tiempo que promovemos su autonomía y apreciamos su creatividad para encontrar soluciones que nos permitan, en plural y en singular, vivir en paz. Si se les antoja, pueden probar alguno de nuestros programas de aprendizaje significativo, en los que no pretendemos seguir ocupándonos de enseñar verdades, sino de proponer un pensamiento crítico para analizar, entender, evaluar, organizar y reinterpretar asuntos que pueden ser útiles en diferentes circunstancias y para distintas personas. Además de buscar crear o descrear algunos paradigmas que generen armonía entre las personas, la naturaleza y este tiempo que estamos viviendo. Les agradezco muchísimo por dudar de todo lo que he dicho en esta presentación y en todas las otras en las que me escuche, y por sus amables comentarios. Síganos en nuestras redes sociales y participen en la comunidad de aprendizaje de identidad y desarrollo. Muchas gracias y que tengan un muy bonito gozo de su aprendizaje en estos tiempos en que necesitamos reinventarnos y pues buscar otras maneras de hacer las cosas. Gracias por tener el privilegio de usar la tecnología y pues compartan sus conocimientos y gocen mucho su aprendizaje. Hasta pronto.